¿Y quién cree que sacó al rector a patadas de ese lugar? Pues el flamante Alejandro Moreno Cárdenas. De hecho, miren, aquí hay una imagen de las pocas que se pudieron conseguir donde se ve Alejandro Moreno Cárdenas. Esta persona, vean, aquí está la imagen con el círculo. Él tiene como un cuchillo o un desarmador que fue en el momento en que entra y toma, escuchen bien, toma la rectoría, secuestró al rector en sus inicios en la política. Ahí está la imagen de las pocas que se conservan, porque en ese momento, obviamente el PRI pues manejaba los medios de comunicación. Muy buenos días amigos y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 21 de enero del 2026. Desde hace varios días atrás la oposición en el estado de Campeche ha estado muy alborotada y es que se dio a conocer que la policía había detenido al ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, me refiero a José Alberto Abud Flores, el cual pues le encontraron en una revisión que le hacen a su vehículo, pues unos gramajes de cierta sustancia tóxica blanca que normalmente se encuentra en polvo, y creo que ustedes pues ya me doy a entender con todo esto. Y empezaron inmediatamente los medios de comunicación a echarle la culpa al gobierno de Campeche, concretamente a Laida Sansores, de que ella había orquestado esta detención arbitraria. Lo podemos constatar por medio de los tweets que se han emitido en torno a esta situación con el ex rector, ahora ex rector de la Universidad de Campeche. Fíjense muy bien lo que publica Luis Alberto Medina, quien es periodista, creo que del norte, tiene un canal de YouTube y ha entrevistado a muchas personalidades de la política. Detuvieron al rector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud Flores, crítico de la gobernadora Laida Sansores. Su hijo acusó que autoridades le plantaron estas sustancias que le había comentado para que fuera arrestado y señaló al gobierno de Sansores de secuestrar el consejo universitario. Así nos podemos ir con varios videos que se han subido a las redes sociales que hablan en torno a esta situación. Dice, lo vinculan por encargo de Laida. Aquí estamos viendo la miniatura. López Dóriga hablando con el abogado del ex rector, ¿no? Entonces hay varias, digamos, cápsulas que ha emitido Radio Fórmula. Dice, no hay videos, ni van a existir. Se dan cuenta, en esta parte está la miniatura. Y pues hablan acerca de este arresto y esta vinculación a proceso del ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, culpando evidentemente a Laida Sansores. Pues resulta que hasta el propio PRI salió a declarar lo siguiente. PRI denuncia línea peligrosa de Morena en Campeche tras detención y relevo de rector de la UAC. ¿Quién es el que salió a dar la cara en este asunto? Rubén Moreira, que no tiene ni la más mínima idea de lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Campeche, porque él es creo que de Coahuila o de, qué sabe, un lugar del norte, pero evidentemente lo mandó Alito Moreno, que parece hasta irónico, ¿no? Que el PRI alce la voz, supuestamente por haber sido violentado el rector de la Universidad Autónoma por el gobierno federal. Y les digo, me parece irónico porque en el siguiente video que vamos a ver, Laida Sansores explica lo que había sucedido al inicio de su carrera en la política de Alejandro Moreno Cárdenas. Educación, se tienen cambios en el sector educativo superior. En el caso específico de la universidad llega la prestigiada abogada Fanny Guillermo Maldonado, que prácticamente ha recibido pues el respaldo de todos los sectores, lo mismo de alumnos, notarios, abogados, en fin, se le reconoce su trabajo, ¿no? Sí, a nuestra nueva rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, que aquí despertó mucha polémica todo este caso, pero que aquí es un hecho que el consejo, el mismo consejo que aprobó la elección del director anterior, aprobó la de ella, y además con toda la solidaridad de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces nosotros sentimos que es muy extraño que nadie, porque ha sido muy discutido que si injerencia del gobierno
en la autonomía universitaria nos deslindamos y nosotros hemos dicho que reconocemos, respetamos la autonomía. Es un principio constitucional y pues es esencial para la libertad académica. Pero yo creo que también nosotros decidimos hacerlo, mandamos un comunicado, porque pues ellos nos involucraron a nosotros. Aquí no investigan y que si al rector, que si lo detuvieron, todo eso son cosas judiciales, no se puede politizar lo judicial. Y yo creo que eso dejamos que lo investiguen, se están haciendo las investigaciones, él está en libertad y así llevará su juicio y tiene otra audiencia para febrero, lo que pidió el abogado, en fin, eso que se resuelva. A nosotros nos preocupa mucho lo de la autonomía universitaria porque nosotros verdaderamente fuimos muy cuidadosos de no meter la mano, de no tener injerencias de ninguna manera. Yo no conozco ni siquiera quienes integran el Consejo Universitario, como para haberles dicho, a ver, tú, hagan algo. No, absolutamente. Eso fue una decisión que tomaron, pero que además yo les digo, el rector que salió, pues faltaban, en febrero salía. Entonces, ¿creen que íbamos a tener que hacer un escándalo y hacer toda una... Claro, si ya se iba a ir, ¿no? Se dieron las cosas y que el Consejo tomó una decisión de rápido, vamos a decidirlo por algo, que después se sabrán cuáles son las razones, ¿no? Pero que uno lo respeta, pero salió tan pulcro que no ha habido, les digo, ni un susurro de alguien que diga, oigan, no, yo no estoy de acuerdo, porque me decían, no, pues ahora los jóvenes se van a rebelar, y no, ¿qué jóvenes? Ni uno, Más bien los jóvenes se rebelaban de que les habían suprimido la Federación de Estudiantes, que todas sus actividades de carnaval y muy lo juveniles. está restituyendo como uno de los principales acercamientos con los jóvenes. Dijo ella exactamente que era volver a restituir la participación del sector juvenil, importante, porque bueno, si la universidad vive para los jóvenes, es importante su participación, lo mismo en el carnaval, las cuestiones académicas y recreativas, y ella anunció de que se restituían todo lo que habían en algún momento peleado los propios jóvenes, que se les estaba quitando por parte de la anterior administración. Pero además, mira, los dos sindicatos, los académicos, los investigadores, ni una voz de protesta, eso llama la atención. ¿Qué cosa habría, no? Entonces, bueno, eso a nosotros nos deja muy tranquilos porque se necesita que las universidades ya dejen de ser la caja chica, la caja fuerte y todo el botín de los gobiernos que usaban. Yo cuando llegué vi ahí las deudas que tenía la universidad. A ellos les dejaban que pagaran a Televisa, TV Azteca, 45 millones, 30 millones, son las facturas cajas chicas. Que los dejaron. Entonces lo hacían a través de ellos, porque a la universidad no pues poco la auditaban. Y tuvimos que detener al rector de la Universidad del Carmen, porque pues igualmente pues participó en lo que era pues como la estafa maestra, ¿no? Entonces se llevaban todo el dinero y claro, ahora dicen las universidades no tienen recursos, hay que pedir más y que no. Pero que la presidenta fue muy clara ayer en su intervención, gobernadora, cuando dijo sí hay recursos, lo que pasa es que está habiendo una mala administración y desvíos y no se puede permitir esa situación. Yo también coincido con ella porque me ha tocado vivirlo. Nosotros ahí con el anterior rector que se debía a Hacienda, nosotros aportamos y él mismo declaró que ya no había, que se pudo pagar la deuda. Hay un videíto que él mismo lo declara para que se vea que nosotros, si alguna injerencia dicen que tenemos, pues fue para darle la mano porque ellos lo solicitaron, ¿no? La universidad mantiene con los poderes locales las debidas relaciones en el plano de la más estricta legalidad y cortesía. Muestra de esta empatía y solidaridad se evidencia con uno de los mayores retos que enfrentó esta máxima casa de estudios. Me refiero al saneamiento fiscal que desde 2012, repito, desde 2012 se arrastraba un desafío fiscal que fue resuelto con el acompañamiento del gobierno estatal, quien aportó más del 80% del adeudo, en tanto que esta universidad pagó el 20% restante, lo que permitió que al día de hoy ese adeudo tenga el saldo en 0 pesos. Ese fue su segundo informe. Espero que así estén ahora. No hay razón
cobran cuotas además, por los exámenes cobran muy bien. Entonces yo creo que, y sí, hay que ver cómo está la universidad, los laboratorios abandonados, los baños, es una queja. Entonces, pero allá empezaron inmediatamente, estaba afuera y empiezan a subir y a pasarte contratos y cómo no se hacen las licitaciones y todo es adjudicación directa, aunque tú no puedes adjudicar si son 500,000 pesos, más de hasta 500,000 pesos. No, 9 millones, todo se adjudicó de manera directa, todas las compras. Y todas las obras se les da a una sola familia de los contratos que pues vimos que publicaron, ¿no? Entonces, y ahora todavía no, la rectora pues no tiene acceso, todavía no la han entregado. Imagínate cuando tengan todo este material, esto es de lo que alguien sube y lo que está en redes, porque es de transparencia, que debería de ser muy transparente y subir todos los contratos que ellos tienen. Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos la conciencia tranquila, nosotros no hemos tenido ninguna injerencia, ninguna intervención, y yo sí pues protesto ante la NUYES porque se extralimita al interferir en decisiones que corresponden exclusivamente a la comunidad de la universidad en cuestión. Ella sí se está extralimitando porque la NUYES nació, ¿para qué? En el 1950, era un mecanismo de coordinación técnica para fortalecer el sistema de educación superior. Pero cuando ya deja de cumplir esta razón, y entonces más parece que ahorita estar defendiendo la autonomía universitaria, está defendiendo a una persona que ya no es ni el rector, y entonces y haciendo señalamientos y tendiendo la duda de la legalidad, pues no, que el Consejo Universitario es el máximo órgano, pues que lo respete. Entonces, cuando ya se dan estas cuestiones, pues yo digo, pues ya la NUYES con tantos tiempos, 75 años o algo 75 así. acaba de cumplir. Sí, pues mira, resulta legítimo plantearle pues su papel, replantear su papel social, su utilidad pública y la vigencia de su función. Si debemos de seguir contando con una NUYES que se olvida cuál es verdaderamente la función que tiene y actúa como si fuera una autoridad y condena y dice, pero nunca ha venido a ver qué pasa. Y las aquí, propias ¿no? comunidades universitarias le reclaman a la NUYES porque pareciera que defiende a rectores que están en malos pasos y que pareciera que dan a entender que hay también el trafique, como lo hubo en la estafa maestra, de que los mismos representantes de la NUYES estaban también inmiscuidos. Y con esta situación, pues en Tamaulipas se da un caso igual, gobernadora, se lo plantea, y en lugar de defender a los jóvenes que están protestando, defienden a quien está siendo acusado, que es el rector, cuando hay todos los antecedentes en contra. Sí, totalmente. Yo creo que deben de salir de más territorio, ¿no? Menos escritorio, señores de la NUYES. Vengan a ver qué pasa en las universidades, porque esto no quiere decir, la autonomía no quiere decir inmunidad. Y yo creo que aquí ya no es un caso, nosotros lo hemos vivido y sufrido en Campeche, así que a nosotros no nos los platican. Coincido totalmente con nuestra presidenta, recursos hay, que los administren bien, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, Rubencito Moreira del PRI sale en defensa igual, pero si ellos hicieron todo este desgarriate. Creo ¿no? que se les olvida de dónde sale su jefe también. ¿Y para qué lo usar? Y el de su jefecito Alito, pues fue el que sacó a patadas al rector, ¿no? Entonces, En una abierta injerencia en ese entonces, sí hubo abierta injerencia, porque además se ufanó el propio gobernador de ir a regocijarse de lo que había hecho, ¿no? Y ahora Moreira, que es su cuate, no, pues ahora entonces protesta, pero son cínicos, ¿no? Muy cínicos. Bueno, la verdad. Pues ahí están las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien asegura por medio de esta conferencia del martes del Jaguar que el gobierno pues ha mantenido la distancia, y yo creo que tiene toda la razón. Para comenzar, al que era rector de la universidad, pues podemos decir que fue rescatado por Laida Sansores. En su administración fue cuando se realizó este cambio y le faltaban tan solo unos meses para salir, porque venía una elección para escoger al nuevo rector. Entonces, ¿cómo por qué Laida Sansores iba a organizar todo este show y obviamente acabar, digamos, con el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche? O sea, es algo completamente tonto. Y si ustedes se dieron cuenta en la última parte del video, donde lo explica Laida Sansores,
Pues este mismo rector había sido sacado a patadas de la rectoría, del edificio de rectoría, en los años 90. ¿Y quién cree que sacó al rector a patadas de ese lugar? Pues el flamante Alejandro Moreno Cárdenas. De hecho, miren, aquí hay una imagen de las pocas que se pudieron conseguir donde se ve Alejandro Moreno Cárdenas. Esta persona, vean, aquí está la imagen con el círculo. Él tiene como un cuchillo o un desarmador, que fue en el momento en que entra y toma, escuchen bien, toma la rectoría, secuestró al rector en sus inicios en la política. Es el joven que está aquí agachadito, miren, como que no hace nada, como que es un angelito, severendo hijo de su madre, ¿verdad? Años más tarde iba a dirigir hasta el propio PRI, iba a ser también gobernador. En ese momento había recibido órdenes de otro gobernador. Fíjense, ahí está la imagen de las pocas que se conservan, porque en ese momento, obviamente el PRI pues manejaba los medios de comunicación. Por eso, si uno trata de buscar esta información, pues no hay mucha al respecto. Se encargaron en ese momento de eliminar o de que no fueran publicadas, perdón, estas notas que hablaban acerca de Alejandro Moreno Cárdenas. Pero aquí está la descripción gráfica. Alejandro Moreno Cárdenas violentando los candados de la rectoría y lo sacó a punta de golpes al rector. Imagínense ustedes, a un rector de la universidad, el mismo que ahora están culpando que supuestamente Laida Sansores le sembró todo esto en su vehículo para que fuera detenido y llevado y obviamente vinculado a proceso por posesión de sustancias tóxicas. O sea, de verdad es algo increíble, ¿no? Pero ahí está la imagen, miren. Esta es la imagen. Ese es Alito, cuando empezó su carrera política por orden de un gobernador, que ahorita les voy a explicar cómo está ese asunto, porque la nota la conseguí en Facebook, de hecho, y es bastante ilustrativa, ¿no? Y vean nada más, ahí está Alejandro Moreno Cárdenas en el momento en que rompe los candados de la rectoría, secuestra al mismo rector que ahora pues está señalado de todo esto, es el que vemos en pantalla, que anuncia el nuevo rector de la UAC, cuando Laida Sansores prácticamente anuncia a los medios de comunicación que lo rescató de lo que le había hecho años atrás Alito Moreno y un gobernador que se llamaba González Curi. Fíjense lo que dice la publicación. Su regreso como rector de la Universidad Autónoma de Campeche, el doctor Jorge Alberto Abud Flores, parece un golpe con guante blanco al exgobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas. Abud Flores es nieto del exgobernador Ramón Félix Flores, es doctor en ciencias políticas por la UNAM y sufrió una de las peores vejaciones como rector de la UAC en aquel 11 de octubre de 1999, cuando el entonces gobernador Antonio González Curi ordenó a Alejandro Moreno Cárdenas vulnerar la autonomía universitaria. El doctor Abud acusó al gobernador González Curi de vulnerar la autonomía y probó que el exmandatario filtró a priistas en la máxima casa de estudios y a, estos porros que al final de cuentas pues fueron los que sacaron a punta de golpes al exrector. El pecado de Abud Flores fue destituir al secretario general de la UAC, Rafael Martínez Castro, quien abiertamente hizo campaña a favor del candidato del PRI a la presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, por cierto prohibido por el estatuto, ya que contamina la esencia del UAC. Sin embargo, era tal el poder que acumuló González Curi, que pidió la cabeza de Abud, y como este no le hizo caso, ocupó a los más bajos mercenarios o de sus mercenarios, que en este caso y vándalos, Alito Moreno Cárdenas, para asaltar la UAC, y al día siguiente Abud se dirigía a sus oficinas cuando fue detenido violentamente por policías, y si no hay fotos al respecto es porque había un control casi absoluto de la prensa que publicaba lo que el gobernante en turno le ordenaba. Para ello compró la conciencia de la dirigente sindical Angélica Cetina López, de la mayoría de los consejeros universitarios y directores de las distintas escuelas de la UAC y hasta los líderes estudiantiles, entre ellos el presidente de la FESAUAC, David Suárez Vázquez, para consumar su fechoría. Entonces, imagínense, ¿no? Este exrector
pues había sido sacado a punta de golpes por parte de Alejandro Moreno Cárdenas. Y en el sexenio de Laida Sansores, él vuelve a tomar posesión como rector de la Universidad Autónoma de Campeche. Y ahora dicen que Laida Sansores fue la que le fabricó, o el gobierno en general, es el que le fabricó todo este escándalo, todo este show al ex rector. Cuando en realidad, pues desde un principio, había sido el PRI quien le había tendido esa trampa, ¿no? Hace muchos años atrás, imagínense, 1990, estamos hablando casi de 27 años. Y ahora sale, por eso no salió Alito Moreno a decir nada. Mandó a Rubén Moreira, porque sabían que le iban a sacar pues sus trapitos sucios. Y pues yo creo que esta imagen dice más que 1000 palabras. Aunque lo quiera negar, aunque diga que es inteligencia artificial, no, señores, es Alejandro Moreno Cárdenas rompiendo un candado de la Universidad Autónoma de Campeche. Por eso, bien lo dice Laida Sansores, es un porro. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos estaremos viendo en uno siguiente. Que pasen un excelente día. Saludos, bye bye.